¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Ángel Martínez Sub y les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, que es la opción televisiva de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar la educación a distancia. En esta ocasión, bueno, como ya ha venido durante el tiempo de esta pandemia, lo estamos transmitiendo por nuestras redes sociales y pues bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos platicando de un tema por demás importante, que es cuál es el plan de acción empresarial ante estos nuevos lineamientos para reaperturar las empresas, ¿no? Ese es básicamente el tema que le están llamando, ¿sí?, en las autoridades, que es la nueva normalidad. Para que todos regresen a la nueva normalidad, ese es el concepto que nuestras autoridades están dándole. Y bueno, claro que es importante, pues ya todas las empresas quieren iniciar, pues ya de por sí llevan algún tiempo detenidas. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la presencia, el apoyo de la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, contador Miguel Ángel. Agradezco mucho de nuevo la invitación que me hace el favor de hacer para participar de nuevo en este tipo de discusiones. Agradezco a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y bueno, esperemos que esta información, todos los comentarios les sean de utilidad. Muy bien, pues les platico un poco de la trayectoria de la contadora Elizabeth Leiva. Ella es contadora pública, egresada de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. Es también licenciada en Negocios Internacionales, egresada del Instituto Politécnico Nacional. También es contadora certificada en cuestiones de auditorías y cuestiones de control interno y todo eso. Bueno, tiene una trayectoria bastante. También es socia directora de su despacho, en donde, bueno, las actividades son de diversas índoles, ¿no?, en el ámbito empresarial. Y bien, pues bueno, les recuerdo que este programa es grabado con anterioridad, por lo cual las preguntas que ustedes nos quieran hacer serán a través de las direcciones electrónicas, básicamente de nuestro Facebook, direcciones que van a estar apareciendo en sus pantallas, donde pueden hacer las preguntas y con todo gusto les daremos respuesta. Por ahora, antes de iniciar con el tema, vamos a ver cuáles fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a nuestro Info Fiscal. Info Fiscal. 28 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de abril de 2020 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2020. 29 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a causa del coronavirus denominado COVID-19. 29 de mayo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, informó que Pemex tuvo una producción de 21.800 barriles de petróleo durante el primer trimestre del 2020 en 17 de los 20 campos prioritarios que arrancó el año pasado como una parte de su plan de reactivación. Esta extracción representó solo una cuarta parte de lo programado para el periodo en estos campos, que eran 89.000 barriles al día. 30 de mayo. La Secretaría de Economía informó este sábado que cuenta con 3.294 talleres, comercios y negocios registrados dentro de la plataforma Mercado Solidario, la cual será de utilidad para los prestadores de servicios y generadores en productos para facilitar transacciones sin tener que salir de casa. Info Fiscal. Pues fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Y también les recuerdo que vean nuestras cápsulas de Hospital Pymes, que bueno, están transmitiéndose constantemente en nuestras redes sociales de la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, hablando de este tema, de cuál es ese plan de acción ante los nuevos lineamientos para la nueva normalidad de las empresas. En ese sentido, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es, contadora Elizabeth? Bueno, es un plan de acción establecido en diferentes autoridades, como es
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, la Secretaría de Salud y Secretaría de Economía, analizando diferentes puntos en los diferentes sectores empresariales, también por el número de empleados que pudiese tener la empresa, ciertas características que pudiese tener cada una de ellas, ¿no? Este plan de apertura para inicio de actividades que se dio a conocer en mayo de 2020, con el cual pretende el gobierno proporcionar a la ciudadanía un equilibrio de bienestar social y económico, por eso participan todas estas instituciones. Resulta trascendental la importancia de analizar que dicho plan sí pretende dar un cumplimiento midiendo y valorando ciertas características, como es la vialidad de cumplimiento. No pueden establecer lineamientos cuando ellos mismos pudieran establecer que las empresas no pudieran cumplirlo. Entonces sí se midió y sí se valoró esa situación, ¿no? Que sí sea viable el cumplimiento para estas empresas, ¿no? Los riesgos que pudieran implicar, el impacto económico y administrativo que pudiera tener cada una de estas empresas en sus diferentes niveles, en sus diferentes sectores, la vulnerabilidad para su cumplimiento y la responsabilidad, así como otros factores derivados de este mismo plan. Un punto importante de esto que es lo que está golpeando mucho el día de hoy a las empresas es la parte económica, la parte financiera. Ahorita mencionaste algo importante que es algo que supuestamente, creo yo, o realmente se está valorando, que es la parte del costo, ¿no? La parte financiera, lo que acabas de mencionar, que también se está contemplando en estas nuevas políticas o normatividades que se están emitiendo por las autoridades para que las empresas inicien actividades. Esta parte, o sea, realmente sí se está contemplando para efectos de cumplimiento de la parte financiera. Sí, claro. Bueno, pues como comentaba hace rato, se dieron a conocer ciertos lineamientos en agosto de este año, entre los cuales pues la autoridad nos hace saber que dentro hay una plataforma en la que nosotros debemos de establecer cuáles protocolos son los que nosotros estamos dando seguimiento. Todo esto también derivado de información que nos ha hecho llegar la autoridad por medio del Diario Oficial de la Federación, ciertos avisos que han mandado en sus plataformas, por ejemplo en la de IMSS, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El gobierno sí se ha preocupado por hacernos llegar toda esta información y bueno, pues con esta plataforma nos hace un cuestionario de 78 puntos de comprobación en el que nosotros podemos darle a entender a la autoridad que estos protocolos de seguridad sanitaria, como son la promoción de la salud, capacitación, el equipo de protección del personal, en el tema administrativo, en el de ingenierías, sistemas de gestión. En esto, todos estos nos hace una serie de cuestionamientos en los cuales la autoridad verifica si efectivamente estamos cumpliendo con nuestros protocolos de seguridad e higiene. La autoridad tiene 72 horas para poder resolvernos si cumplimos o no con estos protocolos. Todos estos protocolos, como les comentaba, la autoridad ya nos hizo hacer llegar esta información por medio de estas páginas. Perdón, pero que interrumpa, eso sería importante para los amigos que nos hacen el favor de vernos. ¿En dónde encontramos esta información? ¿En dónde cualquiera se puede informar? Porque es información pública. Sí. Pero ¿en dónde? ¿En las páginas de internet? ¿En los diarios oficiales? ¿O todas en las páginas de internet? Tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Secretaría de Salud, en las páginas de la autoridad laboral. ¿En dónde realmente las podemos encontrar? Los lineamientos, ya como acuerdos, se podría decir, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los días 14 y 15 de mayo. Okay. La información también la podemos encontrar en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La verdad es que la página sí está llena de mucha información de todo lo que tiene que ver con la pandemia, con todas estas medidas de seguridad, de higiene, de sanidad que tienen que cumplir las empresas. También en la página, en la liga, pueden poner en Google CLIMS y también ahí tienen que seguir toda esta serie de, ¿cómo les podríamos decir?, de pasos a seguir para poder cumplir con lo que la autoridad nos pide, ¿no? Llega la autoridad y nos dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, por favor, me des
protocolo ya autorizado por parte de nuestras autoridades, en el que tú ya estás apto para poder dar a lo mejor un servicio al público y poder darle la atención necesaria y no tengan algún riesgo de contagio, que también no tengan riesgo de contagio los trabajadores, etcétera, ¿no? Eso es lo que le preocupa a la autoridad, que ni los trabajadores ni las personas a las que se les da el servicio pues tengan estos riesgos de contagio. Claro. Yo creo que aquí también, lejos de que haya ya un lineamiento marcado por las autoridades, yo creo que también es una cuestión de conciencia social, ¿no? De si voy a regresar a trabajar, pues bueno, pues cuidar a todo mi personal y uno mismo. Digo, el empresario también muchas veces está ahí trabajando, haciendo una función en las empresas, que son la mayoría de las empresas, ¿no? Pero aquí en estos lineamientos, que yo entiendo que son requisitos que debe de cumplir una empresa para que tenga esa autorización que se va a dar en el tiempo de 72 horas que mencionabas. Aquí lo que me llama la atención es cómo es que se va a dar ese cumplimiento. Yo mando un escrito, mando o me visitan, ese escrito lo mando con fotos. Hablabas de un cuestionario, ese cuestionario cómo lo aplico, o me lo van a aplicar a mí o a mis trabajadores, o yo lleno el cuestionario y lo envío. ¿Cómo es este procedimiento para yo tener esa autorización? Sí, pues como comentaba hace rato, la autoridad elaboró una plataforma en el cual hay un cuestionario de 78 puntos de comprobación en el que se enlistan todos estos puntos que había mencionado hace rato y la empresa sube imágenes de evidencia de cómo está cada una de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en el área de atención a clientes, por ejemplo, también debe de haber un lugar en el cual las personas que a lo mejor identifiquen, ¿no? Como un protocolo en centros comerciales, en empresas grandes, el protocolo es tener el termómetro. Entonces, en el caso de que se llegue a recibir algún cliente, algún proveedor, algún empleado con temperatura mayor a los 37.5 grados, en ese mismo momento se aísla en un cuarto que ya debe de estar previamente preparado por la empresa, por el personal que se está encargando de todo este tema de vigilar la seguridad de higiene en estas situaciones, y llamar a los teléfonos que también la autoridad ya nos hizo saber. Debemos de tener una hoja visible en el área donde están los clientes, donde están todo nuestro personal, donde ellos sepan a dónde llamar en caso de alguna emergencia, ¿no? Tener a la mano, ¿no? Todo lo que es a lo mejor los materiales o todo lo que tenga que ver con primeros auxilios, y pues estar preparados, ¿no? Para cualquier situación. Porque, pues, esto, por ejemplo, incluiría en ese espacio que debo de tener, pues a lo mejor bueno, lo que ya todo el mundo conocemos y usamos, que es pues el gel antiséptico o el alcohol, cubrebocas, el termómetro para estar checando, algo para medir la presión, oxígeno, en su caso, a lo mejor un tanque de oxígeno por si alguien se pone mal, a lo mejor en ese momento en donde está esperando, porque bueno, hay espacios entre cada uno y hay veces que son las filas tremendas, o el tiempo que tarda en atender de un cliente a otro, o sea, en ese momento alguien se pone mal, ¿no? O sea, esas son las cosas que hay que prever, ¿no? Esto que se está previendo con estas disposiciones. Sí, claro. La autoridad emitió también ciertos lineamientos para cada sector, para cada actividad. Por ejemplo, hay protocolos para centros comerciales, que es el más extenso, ¿no? Que hay una lista aproximadamente de 30 lineamientos que hay que cumplir. En este caso es el aislamiento de cualquier persona que pudiese presentar estas situaciones. Para gimnasios, pudiera decirse así también, para a lo mejor algunos oficinas también. Estos a lo mejor no requieren tantos materiales, ¿no? De cuidado. Por ejemplo, un gimnasio pues no va a tener tantas cosas que cuidar, ¿no? A lo mejor las personas nada más van un tiempo, salen, no hay tanta concurrencia de personas, que es lo que ahorita está cuidando la autoridad, ¿no? De que no haya tantas personas en los centros de trabajo, en los centros comerciales,
conforme va el semáforo, pues también se va teniendo la capacidad de aforo, ¿no? Que también es importante cuidar ahora que está el nuevo reinicio de actividades a partir del 1 de junio, nos dice la autoridad, el aforo de personas pues va a ir en aumento, ¿no? Esa es una de las cualidades que se tiene con la semaforización. Y todo esto, como les comentaba, la evidencia de todas estas situaciones, por ejemplo, evidencia de cómo está el área de los sanitarios que cuentan con su bitácora, en el que se tiene señalado perfectamente, por ejemplo, en el área de comedores, ¿no? Que debe de haber la distancia de 1,5 metros entre cada comensal, o que se tiene una barrera con algún, por ejemplo, en algún acrílico, en el que pues no hay contacto directo, que pues hay anuncios en los que se dice no se debe de compartir la comida, cómo se debe de estornudar o de toser, ciertos lineamientos que vienen establecidos en estos lineamientos. Se toma la evidencia y aparte se escribe y se manda el protocolo a la autoridad para que ellos lo valoren y nos digan si en verdad ya podemos aperturar otra vez actividades o tenemos algunos otros puntos que cubrir y vuelve a meterse a revisión nuestros protocolos y otra vez la autoridad nos da respuesta a esto. Lo que sí les comentamos, la autoridad ahorita sí se está tardando un poco más de tiempo en darle respuesta a cada una de las empresas si se va a reaperturar, ¿no? Si está autorizado o no para... Es raro porque el Seguro Social normalmente no se tarda, es muy prontito el Seguro Social, ¿no? Creo que ellos son los que están dando la autorización. Sí. O sea, yo esa autorización de las autoridades que están inmiscuidas en todo esto, que es la Secretaría de Salud, ¿sí? La autoridad, la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, ¿no? Medularmente, sí. Son las tres. De esas tres, ¿quién da la autorización es el Seguro Social? Es una de las autoridades que le va a dar seguimiento a estos protocolos. Pero esa autorización de las 72 horas que mencionabas, ¿quién es el que me lo va a dar? ¿El Seguro Social? En conjunto, el IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque son lineamientos que entre los dos analizaron y establecieron y son los que están valorando en su conjunto. Entonces, de inicio valoran lo que yo les mando y en base a lo que yo les mando dicen sí o dicen no. Sí. Pero eso no me dice, pero que me digan que sí, no quiere decir que no me pueden ir a revisar para ver si lo que hago es cierto. Sí, van a llegar a las empresas a revisar. Claro. Y de hecho, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que va a hacer es la revisión del sistema de incapacidades temporales de trabajo y de vigilancia en el aumento de la prima de seguro de riesgo también. En el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social junto con COFEPRIS, las inspecciones y verificaciones en todos estos temas de los lineamientos que nos están estableciendo como protocolos, va a haber imposiciones de multas en dado caso de que a lo mejor nosotros mandamos un protocolo en el que sí estuvimos cumpliendo, nos dieron el visto bueno, sí está bien, lo cumples, pero llegan a la empresa y pues no lo tienen, no lo cumplen, o a lo mejor lo cumplieron parcialmente. Entonces, estamos a lo que la autoridad pudiese observar, ¿no? Si le parece o no. Entonces, lo que nosotros mandemos en esos protocolos debe de ser verídico, para que a lo mejor cuando llegue la autoridad no se lleve alguna sorpresa de que pues, tomamos alguna foto de otro lugar y la subimos para poder tener esa autorización. Sí, ¿no? Sí hay que decir. O se fingió, se armó la estructura y se mandaron las fotos, se tomaron los protocolos, o se hicieron nada más de manera escrita, son protocolos que son de manera escrita, y pues bueno, no nada más para ahí, creo que hay muchas cosas más que bueno, ahorita después, claro, que ahorita después de una pausa seguiremos comentando. Por favor, no se vayan, continúen con nosotros. En su edición 739, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Pedro Gaitán Ángeles analiza con lujo de detalle todos los pormenores y riesgos del postulado del negocio en marcha para las entidades económicas tras los efectos del COVID-19.
Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador examina cada uno de los aspectos y lineamientos que las empresas deben de considerar para la reapertura de actividades económicas tras la emergencia sanitaria y ante el inicio, en junio, de una nueva normalidad. Todo ello como parte de esta nueva sección y los detalles que nos trae quincenalmente respecto a la actuación permanente sobre el COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. Mientras tanto, Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente sobre las disposiciones de las autoridades en cuanto a la ampliación de los plazos para el aviso de actualización de socios y accionistas por parte de las personas morales. Además, podremos encontrar artículos sobre la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, las retenciones del IVA e ISR a plataformas digitales, la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, aspectos generales para conocer más a fondo detalles de la publicación de jurisprudencia y tesis aislada, así como novedades de Prodecon en relación a su propuesta al SAT para agilizar la devolución del IVA, así como sobre sus cursos talleres en línea mediante webinar para personas físicas que presten servicios o vendan bienes a través de plataformas digitales. Estos y otros temas de gran interés en el número 739 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Consultorio Fiscal. Hoy tocando el tema de cuál es el plan de acción empresarial ante los nuevos lineamientos para la reactivación de las empresas. Bueno, estábamos comentando de todas las disposiciones que están estableciendo, pero a mí me gustaría que nos pudieras decir qué empresas son las que están obligadas a cumplir con todos estos nuevos lineamientos. Son todas las empresas, no olvidemos que hay empresas de todo tipo, ¿no? Que pueden tener la misma actividad, pero algunas son pequeñitas, algunas son, perdón que hable desde el punto de vista fiscal, ¿no? Los que son de empresas que conocemos en el régimen de incorporación fiscal, los famosos RIF, que son actividades empresariales, unos un poquito más grandes que son, que son las actividades empresariales que coloquialmente conocemos como el régimen general de empresas, personas morales, que también pueden ser personas morales pequeñitas, medianas o grandotas. Dentro de todo esto, porque a mí la verdad como empresario, pues al principio sí me espanta, porque debo de cumplir con tantas cosas. Primero, pues vengo suponiendo una posición donde pues no he tenido ingresos, y aparte debo de meter dinero para cumplir con más requisitos, porque lo que vamos a escuchar, termómetros, gel, letreros, tapetes, bla, 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 una bola de cosas, y no nada más para efectos de si tengo o no tengo ventas al flujo general, para mis propios empleados y para mí mismo, ¿no? Para todos, porque a lo mejor opinión yo veo que aquí la visión es que el empresario se coloque en una posición donde debe de cuidar por cuestiones con acciones sanitarias, debe de cuidar a sus trabajadores y debe de cuidar a sus clientes. Eso es lo que yo quiero entender. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero ¿cuáles serían las empresas que sí, las empresas que no? ¿O cuáles sí deben de cumplir? ¿Hasta dónde? ¿Con qué? ¿Si hay eso o todas deben de cumplir con todo eso si no hablan? Sí, claro. Bueno, en sí todas las empresas que tengan la intención de reaperturar otra vez las actividades a partir del 1 de junio, estando en cualquier semáforo, ya sea rojo, verde, naranja, amarillo, todos deben de cumplir con los protocolos, pero todos estos lineamientos llevan una lógica. No les podemos imponer la misma carga, se pudiera decir administrativa, o tema económico para el caso de la compra de todos estos insumos a una microempresa que a una empresa grande, ¿no? La autoridad ahorita, el catálogo que tiene en cuanto a lo que es una micro, pequeña, mediana y gran empresa pudiera ser está como microempresa todas las que tengan hasta 10 personas, ¿no? Personal
en cualquier área que tengan, 10 trabajadores. En la pequeña, en el sector comercio, ¿no? Es de 11 hasta 30 trabajadores. En industria y servicios es de 11 a 50 trabajadores. Esto es para la pequeña. Para mediana empresa, en comercio es de 31 a 100 trabajadores, para servicios es de 51 a 100 y de industria es de 51 a 250 trabajadores. Para las grandes empresas, en servicios y comercio es más de 101 trabajadores y para industria es desde 251 trabajadores. Entonces, sí guarda una lógica, no le podemos imponer la misma carga administrativa para efectos de cuidar la seguridad e higiene en cada una de estas empresas a una micro que es hasta 10 trabajadores que a una grande que es a partir de 251 trabajadores, ¿no? También tiene mucho que ver, por ejemplo, a lo mejor una empresa se dedica al tema de ventas, son diferentes las seguridades que tiene que cuidar, los lineamientos. Por ejemplo, las personas que están en exposición a venta público en general, por decirse así, deben de tener los acrílicos o deben de tener las caretas y los cubrebocas. No es lo mismo tener una persona en ventas que tener una persona en oficinas, ¿no? Deben de guardar en oficinas, por ejemplo, la sana distancia y tener siempre cubrebocas. Esto es elemental, ¿no? En cualquiera de las micro, pequeña, mediana y grandes empresas, el tema de cubrebocas es lo elemental. El tema de cuidado de la higiene de las manos, lavarse las manos, tener todo lo adecuado, ¿no? Agua, jabón, las toallas, en caso también de gel, es lo que también se recomienda, y tener siempre el tema de la sana distancia, ¿no? Los letreros, qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar en cualquier situación, ¿no? Y, por ejemplo, negocios pequeños, ¿no? Se me ocurre a lo mejor sobre alguna avenida. Sí, perdón que interrumpa, pero hemos visto, o sea, en avenidas o en las calles, de hecho, en la Ciudad de México y en varios estados, en las ciudades de varios estados, la autoridad local pasó a que cerraran los negocios. Y si no cerraban, también se les multaba, ¿no? Y puede ser que sea un negocio, pues bueno, de tantos locales que hay, que yo creo que son los más, que pues es a lo mejor un inmueble de 3x6 y un bañito que está incluido dentro del 3x6 y pues nada más tengo un pequeño mostrador, mis productos, o tengo el mostrador al frente y mis productos atrás. Yo diría, bueno, pues ¿dónde voy a poner un cuarto? No tengo ni la infraestructura para poner un cuarto si alguien se siente mal, o mi trabajador, y a lo mejor tengo 1 o 2 trabajadores, ¿no? Sí. Perdón, a lo mejor tengo igual un localito de esos y vendo pizzas, pero lo que yo hago es entrega a domicilio y tengo pues 3 trabajadores que entregan en moto, ¿no? Digo, de los chiquititos, o 2 trabajadores que entregan en moto. Yo estaré destinado a no abrir, o ¿qué haría, no? Y no necesariamente, por ejemplo, de pizzas, también pueden ser refacciones. Digo, ahorita se ha dado mucho el tema de las entregas a domicilio, ¿no? A través con bicicleta, con moto, con lo que sea, se ha dado mucho eso, ¿no? Sí. En todos los sectores se ha dado mucho, hasta de refacciones, todo eso. Yo estaría destinado a no abrir. Y si no, ¿dónde vería yo eso? ¿Dónde me informaría yo adecuadamente para saber si quiero abrir? Soy de esos pequeñitos, como bien comentabas tú, los que están realmente en muchas avenidas que cerraron sus locales, se vieron obligados, forzados a cerrar los locales, ¿no? Sí, claro, bueno, pues como comentaba hace rato, todos estos lineamientos tienen su lógica, ¿no? Ahorita esta información lo podemos encontrar si ponen en algún buscador, en lo que sea, por ejemplo, Google, Agencia de Protección Sanitaria, por ejemplo, en este caso de la Ciudad de México, saca una serie de protocolos para diferentes sectores, ¿no? Diferentes actividades. Por ejemplo, podemos encontrar de reparto a domicilio, nos marca un protocolo, qué es lo que deben de hacer estas personas que reparten a domicilio, ¿no? Los cuidados que deben de tener. Por ejemplo, en algún lugar, por ejemplo, de servicio de restaurantes, también nos marca qué protocolos debemos de seguir. Entonces, si se meten a esta página, sí pueden encontrar, por ejemplo, lo que es el lavado correcto de manos, la técnica de desinfección, protocolo de restaurantes, protocolos de albergues y asilos, de unidades médicas, de reparto a domicilio, como
comentábamos hace rato, de transporte público, terminales de autobuses, cementerios, una serie de infinidad, ¿no? Por ejemplo, cines y teatros, transporte público. Perdón, la interrupción, pero yo te voy a preguntar. Por ejemplo, pues bueno, vemos en muchos lugares, sobre todo donde hay terminales del sistema de transporte del metro, o en algunos casos de lo que es el Metrobús, que bueno, en esos lugares pues vemos que hay filas, llega el vehículo y la gente está ahí informada, que de hecho ellos no, de alguna forma no han parado, ¿no? Pero también ellos deben de cumplir este protocolo. Sí, claro, y es como actividad esencial, se podría decir, el tema de transporte. Sí debe de cumplir estos protocolos. Por ejemplo, el de sana distancia es el que más se pide, ¿no? Para evitar el contagio. Se les da también el gel antibacterial para poder ingresar a las unidades. También se les toma la muestra de la temperatura. Se llevan registros de todo esto, bitácoras, quién estuvo tomando todos estos registros, horarios de entrada, salida, por ejemplo, en todas estas terminales. El aforo también es muy importante, las salas de espera, muchos lineamientos que les comento están dentro de esta página y les puede servir de... Entonces, si yo soy un empresario que pues, a lo mejor tengo mi negocio pequeño, ¿sí? Independientemente de mi régimen fiscal, pero tengo un negocio pequeño, no me debo de preocupar porque hay disposiciones con las que sí debo de cumplir, eso sí, debo de cumplir con estas disposiciones en función al tipo de mi negocio, en base a la estructura, no necesariamente por el tipo de la actividad, porque puedo vender un producto que igual lo vende una empresa grandota y yo soy pequeñito y pues también, por ejemplo, una papelería, ¿no? Tengo yo mi papelería y no soy igual de la papelería que las grandotas, ¿sí? Las Max y las Depot, no soy de esas, pero yo seré destinado a no abrir. Con esto que comentas, sí podría yo abrir, sí. Cumpliendo con mis protocolos. Sí, claro, guardando la lógica de lo que podemos tener alcance, ¿no? Por ejemplo, un negocio como comenta, no tiene un departamento de ventas, no tiene, por ejemplo, un comedor, pues obvio que eso... Pues sí lo tengo, pues soy yo mismo, ¿no? Yo soy ventas, compras, relaciones públicas y todo, ¿no? Sí, pero refiriéndonos al área, no tienen un área de comedor, pues no deben de cumplir con esos lineamientos, por eso se guarda una lógica, ¿no? Si tienes esto, pues debes de aplicar estos lineamientos. Si tienes esto otro, pues, por ejemplo, el número de trabajadores. Por ejemplo, también tiene mucho que ver la semaforización. Si estamos en semáforo rojo y no somos actividad esencial, pues claro que no vamos a poder abrir. O sea, aún así nos hayan dicho, a partir del 1 de junio, si siguen los protocolos, puedes abrir, pues no. Claro. Si no somos actividades esenciales, pues no podemos abrir. Pero si no somos actividad esencial y estamos en semáforo verde, amarillo o naranja, podemos abrir, pero siempre y cuando cumplamos con todos estos lineamientos. Aquí hay una cuestión que no sé si estoy pensando mal. Normalmente no tengo malos pensamientos, pero no sé si estoy pensando yo mal. Pero ¿qué pasaría con una empresa igual, me refiero a los pequeños, o a cualquier empresario pues, pequeño, mediano, ¿sí? Dentro de los pequeños pequeñitos, los pequeños medianos, los pequeños grandes, ¿no? Si me permites hacer esa clasificación, en donde sí tengo 3 trabajadores, pero ninguno tengo mi seguro social, con ninguno tengo un contrato. Yo podría, porque yo tengo que dar avisos a varias autoridades, digo, sea chiquito, sea el tamaño que quiera, tengo que dar aviso, eso es un hecho, entendí bien. El tamaño que yo sea, te lo estoy obligado según mi tipo de negocio, ahí lo veo en la página de internet y bueno, pero si tengo que dar ese aviso, y ahí no tengo que decir si tengo o no tengo trabajadores. Si yo me dedico al reparto, pues ni modo de que yo lo reparta solito, ¿no? O sea, y tengo 3 motos, 4 motos, bicicletas con que lo repartan, pero esas personas sí les doy trabajo, pero no los tengo en el seguro social. No tengo un contrato con ellos. Les pago como coloquialmente decimos por fuera. ¿Tendría algún problema? Sí, claro. Recordemos, como comentábamos hace rato,
van a llegar las visitas, las inspecciones oculares, se van a dar cuenta de cómo estamos trabajando, qué garantías estamos dando a nuestros trabajadores en cuanto a lo que es tema de salud, saber dónde pueden acudir, ¿no? Dado caso de alguna emergencia. Las inspecciones las hace el IMSS, las inspecciones las hace la Secretaría de Previsión Social, entonces sí deben de valorar esa parte, qué atención médica es la que se le está dando a los trabajadores. Y, aunque no lo tengan en el Seguro Social. Claro. Porque el tema que también es la parte de la salud, ¿no? Sí, sí. Independiente, pero si llegan y ahí están, o yo tengo mis deducciones, que estoy acreditando un IVA y haciendo deducciones de equipo de transporte y son 4 motocicletas o 3 motocicletas y no tengo quien las maneje. Sí, claro, es un análisis completo de toda la situación que guarda la empresa, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor es la carga económica, como comentaba hace rato, pues sí es bastante elevada, pero pues igual vigilando el sector empresarial, el tamaño de la empresa, número de trabajadores. Entonces, es importante sí hacerse llegar de un asesor que tenga conocimiento adecuado de todo esto, que también les pueda hacer una propuesta económica viable, claro. Porque pues sí es una carga administrativa y económica bastante considerable. Vamos a ir ahorita, amigos televidentes, a una pausa y me gustaría, regresando a la pausa, si también nos comentas qué es lo que tienes que hacer otro tipo de empresas, ¿no? Hoy te hablamos medularmente de manera muy genérica, claro, amigos, de manera muy genérica de los pequeñitos, pero también están los medianos chicos, los medianos medianos y los medianos grandes, ¿no? Y es que tienen otras reglas, claro, muy diferentes, ¿no? Pues vamos a una pausa, por favor, sigan con nosotros, en un momento regresamos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. En estos tiempos de coronavirus, se ha analizado en diversas partes del mundo la importancia de las actividades económicas para el crecimiento, medido por el Producto Interno Bruto, o para el desarrollo, medido con indicadores económicos y sociales. Dada la magnitud de las desigualdades económicas y sociales, así como la concentración del ingreso y la riqueza en unas cuantas familias por un lado, y por el otro, la pobreza, la marginación, la falta de ingresos y riquezas que sufre la mayoría de la población, es necesario plantear o promover una nueva economía. Una economía que evite la superconcentración de la riqueza en unas cuantas personas, que permita una mejor distribución del ingreso y la riqueza, que favorezca a las clases más desprotegidas de la población. Una economía que no esté regida por el afán de lucro y la ganancia, que no esté controlada por el mercado, donde todo se compra y se vende, que no esté dominada por las grandes empresas transnacionales que solo les interesa la explotación humana y la explotación de la naturaleza, lo cual ha traído como consecuencia el cambio climático, la contaminación y la proliferación de virus como el SARS-CoV-2, entre otros. Como alternativa a este modelo económico depredador, deshumanizado e insustentable, propongo una economía del bienestar, una economía social que tenga como prioridad satisfacer las necesidades esenciales de la población, como son alimentación, educación, salud, trabajo estable y bien remunerado y un ambiente limpio, entre otras. Una economía del bienestar debe procurar el bienestar, valga la redundancia, de toda la población. Esta economía debe estar orientada a que todos los habitantes del país tengan acceso a los derechos humanos esenciales: alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo digno decente y un medio ambiente sano, a los cuales agrego otros dos para el caso mexicano: seguridad personal y tiempo libre para el ocio. En síntesis, la economía del bienestar se basa en un conjunto de políticas públicas que permitan a todas las capas de la sociedad tener acceso a los 8 derechos humanos planteados, con lo cual se llegará al bienestar.
Para llegar a una economía del bienestar, se necesita de una profunda reforma fiscal y financiera que grave los ingresos y las riquezas de los contribuyentes, que sea progresiva. Además, debe incrementar el gasto público en salud, en educación y mejoramiento del ambiente. Debe ser una reforma que promueva mejores condiciones económicas, sociales y ecológicas para la población. Es decir, debe ser una política financiera y fiscal sustentable. Una economía del bienestar es una economía de los derechos humanos. Una economía donde se destierren las grandes desigualdades. Más pareja en términos de ingresos y oportunidades. Una economía donde los bienes comunes prevalezcan sobre los bienes privados. Una economía donde la propiedad privada no sea un insulto para el grueso de la población que no es propietaria de nada. En fin, una economía que nos permite ilusionarnos e imaginarnos una economía de la felicidad, un anhelo de muchos que nos gustaría haber hecho realidad. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí platicando de cuáles son el plan de acción empresarial ante los nuevos lineamientos para regresar a las funciones en las empresas. Que bueno, ya comentamos un poco del tema de lo que son las pequeñas empresas. Y hablando de las medianas, con las medianas que también están seccionadas, ¿no? Hay toda una sección del tema de las medianas. Ellos, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Ante qué problemáticas se enfrentan ellos para dar cumplimiento a eso? Claro, bueno, como comentábamos hace rato, hay empresas medianas que se dedican al tema de servicio, al tema de industria, tienen diferentes lineamientos a seguir, ¿no? Por ejemplo, hablando a lo mejor de normas que aplican para seguridad en el área de trabajo, pues podemos aplicar normas oficiales mexicanas que pudieran ser, por ejemplo, la 030, que aplica a ciertos sectores, a ciertas empresas medianas, grandes, 019 que cuida el tema de seguridad e higiene, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Este es muy importante, ¿por qué? Porque en las empresas así está catalogado, ¿no? De 0 a 15 trabajadores se nombra una comisión en la que, Comisión de Seguridad e Higiene, por parte del patrón nombra a un representante de para poder seguir todos estos lineamientos y darles a los trabajadores esta seguridad en el tema de riesgos de trabajo, en el tema de sanidad dentro del ambiente laboral, y por parte de los trabajadores también hay un representante que tiene voz y voto, representa todo este número de trabajadores. A partir de 16 trabajadores, esta comisión debe de llevar un coordinador, un supervisor y vocales. Entonces, en esta situación, las vocales son los que representan a la parte de los trabajadores. Entonces, toda esta comisión, este grupo de trabajadores y representantes del patrón, guarda todos estos lineamientos. Este caso de lineamientos para temas de sanidad, es muy importante ver el caso en concreto, ¿no? No todas las empresas son iguales, ni en el tema de servicios, por ejemplo, una mediana que una grande, que a lo mejor en el tema de industria, en una igual mediana, pequeña o grande empresa. Todos los casos son muy especiales, por eso es recomendable acercarse a un buen asesor que les diga, oye, ¿sabes qué? Tu punto de riesgo está aquí, a lo mejor tu plus sería ¿no? Guardar todas estas análisis que se pudieran hacer. Por ejemplo, implantar una adecuada comisión de seguridad y higiene dentro de la empresa nos puede hacer reducir costos, pero si lo tenemos externo podemos tener otras opiniones muy diferentes en las que si la autoridad, tanto de LIMSS como Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos observan algo, nos puede llegar a que nos cancelen el establecimiento, que nos impongan multas.
Entonces sí es importante estar seguros de que nuestras comisiones de vigilancia en la parte de sanidad y de seguridad de los trabajadores esté bien implementada. Si no la tenemos así, una es pregunta. importante analizar Esa implementación no nada más es el tema de, ya escogí cuáles son, sino que estén bien informados qué tienen que hacer y que se cumpla, y que haya documentación que constate que se cumplió eso, ¿no? Sí. Y cuando llegue la autoridad a cuestionarlos, porque los van a cuestionar a ellos, esa es una cosa muy importante, bueno, pues a lo mejor opinión, los van a cuestionar a ellos, que sepan contestar, ¿no? ¿Y qué digo? No, pues a mí nomás me hicieron firmar, no, yo no nada más, o sea, que las comisiones existan y que estén informadas, porque también deben de conocer y deben de dejar huella de que sí cumplieron con la función que les fue encomendada en función de su ambiente de trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Llega a lo mejor un inspector el IMSS, de Secretaría de Previsión Social. ¿Quién es la persona más indicada para poder darle información a estas autoridades? Claro. Las personas encargadas de esta comisión, ¿no? Porque son las que se encargan de vigilar. Esa es la función de estas personas, de vigilar el bienestar de los trabajadores en el área de trabajo, ¿no? Para la redundancia, y el tema de salud, ¿no? También aquí ahorita tiene mucho que ver lo que es la NOM 035, que es la norma que cuida el estrés laboral, que es lo que debemos de conocer, ¿no? Para no entrar en un estrés de decir, es que estoy en un cuarto encerrado y no sé si tengo todos los lineamientos específicos para no contagiarme, ¿no? La protección. Claro que sí. Si a lo mejor la empresa cuenta con alguna atención de primeros auxilios en dado caso de que llegue a presentarse alguna situación compleja, ¿no? Igual todo esto tiene que ver con el número de trabajadores, como lo establece la misma norma 035. También ahorita en el caso del acoso laboral, ahorita se le pudiera dar un acoso laboral en el caso de que, no sé, yo acabo de salir de la enfermedad de COVID, ya estoy en recuperación, ya puedo reactivarme en mis labores, pero lo tuve, o a lo mejor algún compañero llega a enterarse de que algún familiar mío está enfermo, entonces empiezan con estas situaciones, ¿no? Oye, no te me acerques, oye, hasta para allá, y empiezan a comer, no comes tú. Claro que sí, entonces empiezan a hacerse toda esa serie de incomodidades, claro. Entonces el patrón tiene como la obligación, de bullying, ¿no? Claro, de bullying. O lo que se llama como bullying ahora. Claro. Entonces el patrón tiene la obligación de cuidar todo esto, de enterarse de cuáles son las situaciones que guarda el ambiente laboral. Por eso es importante tener en mente que tenemos que cumplir con estas normas, principalmente. O incluso también, yo creo que también es cuidarse de algún abusadillo que diga, tengo esto, me siento así y me voy a mi casa, ¿no? Claro. Y me voy a mi casa con goce de sueldo y casi como muchos tomaron esta pandemia como vacaciones, ¿no? No, y aparte todas estas comisiones cuidan vigilar cómo va, por ejemplo, la aplicación de cuestionarios, ¿no? Ahorita, ante todas estas situaciones de problemas que se pudieran situar en tema de salud, cuestionarios semanales, ¿no? ¿Cuál es tu estado de salud? En el cual el trabajador esté consciente de que el patrón sí se está tomando en consideración cuál es su estado de salud, sus inquietudes que pudiera tener. Oye, ¿tú crees que se necesita algo para que pudieras sentirte más seguro de que no va a haber contagios, que existe ese buzón de quejas y sugerencias en la empresa? Por ejemplo, también cuidar lo que son los reglamentos internos de trabajo. Se tiene que hacer una actualización, se pudiera decir a lo mejor provisional, en lo que ocurre, en lo que pasa todo este tema de la pandemia, en el cual los trabajadores están de acuerdo en seguir ciertos lineamientos para lo mismo, ¿no? Pues, cuidar de su salud y de evitar el riesgo de contagios. Pues fíjate qué importante lo que nos comentas, porque yo estoy viendo que, perdón por lo coloquial, y no sé si está en lo cierto, estos lineamientos que están estableciendo las autoridades que ya se mencionaron, no sé si sea lo correcto, y perdón por lo coloquial, puede destapar varias cloacas, porque pues ahora sí que se lo digo a Chana para que se entere Juana, ¿no? Vengo a ver este tema por la cuestión de la pandemia y que vuelvas a reactivarte, pero oye, ya me di cuenta que no tienes control
ya me di cuenta que no tienes contratos laborales, ya me di cuenta que, o sea, cuidado con eso, ¿no? O sea, son cuestiones y muchas cosas no son nuevas, como la Comisión de Seguridad y Higiene no es algo nuevo, creo que tuvo que tener la empresa, ¿no? Sí. Entonces, puede destapar varias cosas, hay que tener cuidado con hacer un buen análisis, como bien decías, de cómo voy a iniciar, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué estoy obligado a decir y qué a no decir, y qué debo de poner, qué medidas debo de tomar dentro de mi empresa y hacia el exterior de mi empresa, ¿no? Bueno, perdón, yo así lo visualizo, no sé si sea correcto. Sí, claro, me digo, a lo mejor muy aparte de lo que la autoridad nos hace recomendaciones, nosotros como asesores, por experiencia, que nos ha tocado ya hacer algunas revisiones a las empresas, nos damos cuenta que les hace falta eso, ni siquiera saben que existen comisiones mixtas de seguridad y higiene, y eso es lo que los puede salvar de alguna clausura o de alguna imposición de multa, y a lo mejor no es tan costoso como a lo mejor el que tengan un asesor externo que esté dándole seguimiento a todas estas situaciones. Y bueno, perdón, ahí también veo una problemática que es que lamentablemente estamos en un México donde pues tenemos a lo mejor muchos que son ya empresarios medianos, empresas medianas, en cualquiera de los puntos, que siempre tiene ahí a sus aviadores, que son los que tienen en nómina y en seguro social a unos y a otros no, pero son trabajadores, pero de verdad son trabajadores. Y así como que nada más lo hacen para, decimos coloquialmente, tapar el ojo al macho, y por el tema también de 69B, de que si no tienes trabajadores y tienes una actividad, pues se vaya a considerar como una operación inexistente, ¿no? Sí. Pero a lo mejor tengo... Operaciones simuladas. Sí, o sea, simulado o inexistente, pero a lo mejor tengo yo 30 trabajadores, y de los 30, 20 sí están en la nómina bien, y 10 no. Eso también se puede descubrir a la luz de todo esto, ¿no? Sí, claro. O la simulación a lo mejor en la parte de nómina, ¿no? Esa es una parte muy importante que también nosotros aconsejamos a los empresarios. La atención laboral, cómo atender también ahora las demandas laborales, las demandas civiles, las mercantiles, que ahorita se van a dar por mayor, ahorita los abogados tienen mucho trabajo. Cómo optimizar la nómina. Derivado de esto, también se les puede hacer sugerencias, ¿no? Pero todo esto tiene que ir muy acorde lo que es el INSE, lo que es nóminas, lo que es el IMSS, lo que son contratos de trabajo. Todo esto debe estar perfectamente analizado. Claro, y también mucho cuidado con lo que conocemos y le damos un nombre que no significa nada, ¿no? Los temas del outsourcing. Los que tienen a su personal en outsourcing. Yo cómo voy a avisar, cómo voy a manifestar si quiero iniciar operaciones, pero todo mi personal es de lo que se conoce como el outsourcing, ¿no? Sí. ¿Cómo formo esa comisión? ¿O quién la debe de formar? ¿Quién me da el servicio de darme a los trabajadores o yo? Porque pues no son mis trabajadores, yo contraté el tema del outsourcing. O sea, ¿cómo voy a dar cumplimiento a este tipo de obligación, de situaciones que voy a iniciar, voy a reactivar mis actividades, pero mi personal no es mi personal, o el personal no es mi personal? Son cuestiones muy específicas que sí van a generar algunas situaciones, pero yo creo que lo más grave o lo más importante es que la autoridad se va a estar enterando de todo esto. A través de los lineamientos, a través de lo que está poniendo, se va a enterar, ¿no? Sí. No sé qué opinión te merece esto. Sí, también, bueno, ahorita nos ha tocado ver en las empresas que ahora para hacer los convenios con los trabajadores tienen ciertas situaciones que cuidar, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener bien establecidas las prestaciones del plan de previsión social, pero no en un contrato. O sea, debe de estar todo esto debidamente cuidado, porque si no a la larga pues nos va a resultar contraproducente. Claro. El tema de trabajo a domicilio, tenerlo bien establecido. Por ejemplo, si el trabajador se lleva la máquina, la laptop, la computadora, debe de establecerse la responsabilidad que conlleva el que él se lleve el equipo,
la información que guarda, el resguardo que le va a dar, que lo tienen que regresar, todas esas situaciones las tenemos que cuidar perfectamente para poder ahora llegar a esto de la nueva normalidad, pero cuidando todas estas situaciones. Sí, la autoridad nos dice cómo regresar y los protocolos que hay que seguir en cuidados de sanidad, de seguridad, de higiene y todo esto, pero no nos dice a los empresarios también de qué forma actuar por esta parte, ¿no? Claro. Entonces sí debemos de tener en cuenta esto, analizarlo de manera correcta para que podamos llegar a buenos términos también con los trabajadores. No y aparte, en estos casos que estás mencionando ahorita es la papa de vino, ¿no? Nada de que home office, eso no existe. Y así es, ¿no? Sí. Tienes una nomenclatura para efectos de las cuestiones laborales, ¿no? El home office no existe, o sea, seamos, bueno, en fin, no business partner, una bola de cosas que se usan que no son ni siquiera de nuestro idioma, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que dejarlas muy claras, muy completas. Van a haber repercusiones por no cumplir con esto, ¿no? Claro. Hay repercusiones para la empresa que puede llegar desde la clausura y multas. Y un tema más muy importante, que también este tipo de situaciones van a generar corrupción. Sí. Van a generar corrupción por parte de los funcionarios que hagan las visitas, pues mira, esto no está, o no le gustó, o no esto, porque no son tampoco del todo tan claras las exposiciones, ¿no? Sí. No son tan claras y a lo mejor a gusto del que fue a revisar, pues no le pareció que el letrero estaba en un lugar totalmente visible, ¿no? Por ejemplo, los letreros de la sana distancia que deben estar por todos lados, o bueno, todo el mundo debe de verlos, los letreros que contengan los números de emergencia, que también debe estar a la luz, de trabajadores y de clientes en su caso, y todo eso yo creo que lamentablemente también va a traer esto que se llama corrupción. Pues bueno, amigos, vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa de consultorio fiscal. Y pues bueno, a mí me llama la atención, poniéndome desde el punto de vista del empresario, en el lugar del empresario, ya de estos empresarios que estamos hablando, en donde hay cosas que yo puedo tener, o yo voy a vivir la repercusión, o puedo vivir la repercusión de algo donde yo no tengo el control. Si entendí adecuadamente, nos mencionaste de que es muy importante la Comisión de Seguridad y Higiene, que aunque no es nueva, pero hoy día es muy importante establecerla, porque es algo que también tengo que notificarle a la autoridad para que yo tenga la autorización de iniciar operaciones, así como también cuando llegue a revisarme,
va a tener contacto con esa comisión. ¿Es correcto? Bueno, no sé si mi apreciación es correcta. Sí, claro. Bueno, en dado caso de que llegue a una revisión, claro, que oye, necesito hablar con alguien para que me digan cuáles son los protocolos que están siguiendo los lineamientos, pues sepamos quién es la persona adecuada para poder dar esa información, porque no vamos a mandar a una persona que esté en el área de ventas o No, pero yo los voy a conocer previamente a la autoridad. La autoridad ya va a llegar con un nombre de quien yo dije que forma parte de la comisión, ¿no? En los protocolos que nos pide la autoridad dentro de las 78 preguntas, no. Es cuando llegue la revisión ocular, esta persona de la Secretaría de Previsión Social o del IMSS va a pedir hablar con alguien. Entonces nosotros ya sabemos a quién podemos asignar para que dé toda esta información. Sí. Porque toda esta información ya fue previamente analizada, en la cual pues estamos estableciendo que cumplimos con todos estos protocolos. Claro, pero cuando llegue esa revisión no voy a poner a quien yo quiera, es a quien forma parte de la comisión. Sí, claro. Claro, o sea, no es a quien yo quiera, y ahí al formar esa comisión, ¿sí?, yo puedo establecer a quien me represente. Como patrón, establece, sí, a quién lo represente, y los trabajadores también establecen quién lo representa. Pero yo no controlo a los trabajadores, ellos van a decidir quién los representa. Claro. Yo no les voy a decir, pongan a fulano merengano. Pero si ese fulano que ellos escogieron no cumple con lo que debe de cumplir, ¿sí?, y ese incumplimiento, cuando llega una revisión de las autoridades, pues me encuentra repercusiones a mí como patrón, porque van a voltear luego al patrón y decir, tú no estás cumpliendo. ¿Me explico? Bueno, yo así lo visualizo. Entonces van a llegar conmigo porque yo no cumplí, o hay una presuntiva de que yo no cumplí con algo que realmente era responsabilidad del que representa a los trabajadores. Y a mí me van a querer multar y que yo pague la multa, o me van a cerrar el negocio. Me van a bajar la cortina de mi negocio, y eso pues realmente sí me preocupa, o sería preocupante para cualquier empresario, para cualquier patrón, que algo que no esté en mi control me traiga a pagar consecuencias importantes, ¿no? Bueno, no se me viene a entender. Sí, claro. Sí. ¿Eso cómo lo puedo controlar o no lo puedo controlar? ¿O yo qué haría yo en un momento dado? Sí, claro, bueno, siempre van a existir supuestos en los que tal vez podamos atender o no ciertas situaciones. Aquí el tema es la estrategia al momento de implementar estas comisiones. Debe de hacerse de manera adecuada de un inicio, poner bien los lineamientos de cuál es la función que tiene cada una de estas personajes dentro de la comisión. Por ejemplo, como les comentaba hace rato, ¿no? Hasta 15 trabajadores, solamente es el representante del patrón y el representante de los trabajadores. Deben de cumplir con ciertos lineamientos, como es la capacitación, saber a qué se están comprometiendo, tanto por la parte del patrón como por la parte de los trabajadores, que son los intereses de cada una de las partes. ¿Cuáles son esos intereses? Y se debe de plasmar por escrito. Al inicio, al momento en el que se aplica esta comisión, se instituye esta comisión, y las reuniones que tienen semanales, todo este tema de las bitácoras, los seguimientos que se les van dando a estos acuerdos, todo está por escrito. Cuando son más de 15 trabajadores, pues ya se tiene el tema del coordinador y del supervisor y de los vocales. El coordinador es la persona que asigne el patrón, el supervisor es la persona que asigne los trabajadores, que son los que van a cuidar los intereses de estos, y los vocales. Entonces, si los trabajadores no nombran a una persona que no es adecuada para cumplir todos estos lineamientos, que es cuidar los intereses de los trabajadores, establecer cuáles son los intereses de estos, cuál es su función, el objetivo de esta comisión. Si lo están haciendo de manera en la que no vaya con estos lineamientos, pues de quién va a ser la culpa, de los trabajadores y de su representante. Entonces, por eso es muy recomendable saber cómo instalar estas comisiones, saber qué lineamientos son los que se van a seguir, cuáles son los objetivos de estos, cuáles son los compromisos de cada uno de ellos. O sea, aparte de esto, pues tenemos el blindaje del reglamento interno de trabajo. También es algo que los trabajadores no pueden pasar por alto. Ahora también podemos entrar un poco a lo que es el tema del control interno. Todos estos manuales que se deben de seguir
Recordemos que el control interno son políticas que tienen las empresas. Si los trabajadores no cumplen estas políticas, pues también pudiera ser a lo mejor algo que puede servir para el patrón al momento de resguardarse y decir, oye, ¿sabes qué? Es que tú como trabajador no estás cumpliendo ni con políticas de la empresa, no estás cumpliendo con el reglamento interno, no estás cumpliendo con el tema de lo que se guarda dentro de las comisiones de seguridad e higiene para el tema de los intereses de los trabajadores, pues el patrón tiene un blindaje. También para el lado del trabajador, si el trabajador está cumpliendo con el tema de reglamentación interna, de las políticas, el tema de las pedir que se salvaguarden sus intereses dentro de la comisión mixta de seguridad e higiene, pues el patrón no va a tener cómo decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí cumplí con esto porque en realidad no se hizo, ¿no? Hay ciertas situaciones que guardan los intereses de ambas partes. Por eso es muy importante hacerse llegar de una persona que conozca todos estos temas, sepa implementarlos en conjunto y le dé blindaje a ambas partes, ¿no? Y estar conscientes de que todo esto se debe de cumplir de manera adecuada. No nada más, oye, ¿sabes qué? Voy a implementar una comisión de seguridad de higiene y no la voy a llevar a cabo. O sea, en los lineamientos de esta comisión también puedo fincar responsabilidades, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, no nada más cómo funciona, creo que también puedo tener responsabilidades. Por eso es importante saber cómo se va a implementar esta comisión. Muy bien, y pues bueno, yo visualizo, a la mejor opinión, evidentemente tuya, evidentemente también de nuestros amigos que nos hacen el favor de estarnos escuchando, estarnos viendo. Yo veo que si es una cuestión importante, pudiera parecer compleja por parte de un empresario, de un patrón, darle cumplimiento a todo esto, ¿no? Porque tengo que cumplir con normas dadas por la autoridad, debo de cumplir por normas ya establecidas por la legislación laboral, como es la de la comisión, debo de cuidarme de los actos de corrupción, debo de gastar dinero para cumplir con eso, ¿no? Entonces, como que no suena muy alentador para un patrón ir a buscar a reactivar esta empresa, ¿no? Pareciera, a priori, ponernos en la posición del empresario. Así lo quiero ver, pareciera que no es tan sencillo. Aparte de que vengo de una posición donde no tengo ingresos y además que no tengo el apoyo que en este lado el gobierno federal tuvo que haber emitido, que no emitió, pero bueno, no lo tengo al final del día. Esa es mi realidad. O sea, partiendo de una realidad y de una visión como empresario, pues no me suena muy alentador andar cumpliendo con todo esto para poder reactivar mi empresa, ¿no? Al contrario, y que tengo que meter dinero. No sé, esa es como que una percepción muy personal respecto de todo este tema que agradezco mucho como lo has comentado para nuestros amigos que dan el favor de seguirnos. Me quedo con esa situación. De hecho, en las visitas que hemos hecho a las empresas, igual para verificar el tema del cumplimiento, el tema de sus protocolos, en situaciones laborales, sí es una garantía, se pudiera decir así, que el patrón tenga establecidos todos estos lineamientos, porque le aseguran el que no va a tener demandas laborales, y si las va a tener, va a ganar el patrón porque tiene bien establecido todas estas situaciones. Pues ahorita en este caso también sería reducir el riesgo en el que si llega alguna autoridad por parte del IMSS, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues se llegue a alguna clausura del establecimiento o alguna penalización económica. Entonces, viendo todas estas situaciones, por eso sí es recomendable y lo hemos nosotros constatado por medio de la práctica, porque derivado de todas estas asesorías que nosotros hemos dado, caemos en cuenta de que efectivamente sí da cierta certidumbre, tanto para los empresarios, cumplir con estos lineamientos. Muy bien. Y bueno, veo que hay experiencia de tu parte en este tema. Si alguno de nuestros amigos que nos hace favor de estarnos escuchando tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema, tendrás algún correo, no quiero comprometer
a situaciones, pero un correo donde pudieras darles algún apoyo a los amigos. Cualquier duda que tengan, sí, pueden mandar un correo. La dirección electrónica es Leiva, de Elizabeth, Leiva, YV, @asesorescore.com.mx, WhatsApp, y nosotros vamos a atender todas sus dudas. Muy bien. ¿Podrías repetir nuevamente el correo electrónico, por favor? Es leiva@asesorescore.com.mx. Muy bien, pues el tiempo siempre apremia y no me queda más que agradecerles a ustedes, amigos, que nos hacen el favor de seguirnos en este programa de Consultorio Fiscal. De igual forma también a ti, Elizabeth, gracias por tus comentarios, gracias por dar el apoyo a los amigos que busquen. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Sur. Nos estaremos viendo en otras transmisiones. Por vía de mientras, les sugiero que se cuiden mucho y que tengan muy buena mañana. Hasta pronto.